Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí con una puntualidad suiza, aunque el clima no sea exactamente suizo, pero mucho mejor empezar a tiempo siempre. Bienvenidos de nuevo al Foro Edita. Reemprendemos aquí la jornada de la tarde de estas sesiones profesionales, de debate, de conversación. Y tenemos para abrir fuego esta mesa que lleva por título ¿Por qué vende un libro que vende? Ahí la pregunta del millón, y para responderla tenemos aquí a cuatro ponentes, en fin, que veremos hasta dónde nos llevan. Los voy a presentar por orden. Aquí a mi derecha, a la derecha de todo, Juan Cerezo. Juan, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, fue profesor de enseñanza media, pero bueno, al final la docencia se perdió un profe y la edición ganó un editor. Entró en Tusquets y ya no salió, y de hecho no ha salido. Juan Cerezo ha tomado el testigo dejado por Beatriz de Moura y continúa ahí, al frente de Tusquets, dentro del Grupo Planeta, ahí manteniendo ahí, en fin, lo más intacto posible ese sello de independencia de Tusquets. Cuando le he preguntado a Juan Cerezo cómo se veía en el 2030, él me ha dicho que se veía leyendo un manuscrito con un lápiz. Así de simple y así de complicado. Juan, tu turno. Buenas tardes, gracias, Tony. Sí, a ver, si tengo que explicar cómo me veo, es cómo me gustaría verme. Es decir, no me sentiría ni mucho menos a disgusto teniendo manuscritos que leer, por lo tanto, trabajando en el mundo editorial y con un lápiz en la mano, porque creo que es mi manera más, casi más ritual de leer concentradamente. Es decir, sé que todo me llega por pantalla, sé que todo me llega en PDF, sé que me puede llegar incluso al dispositivo que dentro de 30 años pueda tener, pero me encantará imprimirlo, porque eso significará que será interesante el manuscrito, y me encantará pues, tomar el lápiz y empezar a leerlo, subrayando e intentando intervenir en la medida de lo posible en ese manuscrito que me ha llegado, ¿no? Así que sería un poco un wishful thinking de cómo me gustaría verme dentro de 30 años. Si es que todavía estoy vivo, claro. Bueno, me parece muy interesante que nos hayáis convocado a esta mesa porque es como el intentar debatir sobre el milagro de la alquimia, ¿no? La verdad es que vamos a llegar todos a la misma conclusión. Casi nunca sabemos por qué venden los libros que venden, ¿no? Es un misterio que casi parece que uno va a tocar con las manos y siempre se le escapa. Porque yo creo que todos tenemos ejemplos en nuestra profesión y en nuestra experiencia de libros en los que tienes muchísima fe, libros en los que te gusta enormemente el autor y en los que te sientes además que te las pasan grande y luego resulta que no funcionan como te gustaría, ¿no? Así que yo en cambio sí que tengo, y tengo que también decirlo, este año tengo la experiencia radicalmente contraria a eso, que es un libro que me entusiasmó, un libro que me emocionó y que me pareció extraordinario y que luego da la casualidad casi con una proporción que nos ha pillado a todos en el equipo editorial de Tusquets y al propio autor, con una dimensión, digo, que nos ha dejado un poco turulatos, ¿no? Estoy hablando de la novela Patria, de Fernando Aramburu, que ya desde el principio me dijisteis que hablara un poco de las impresiones. Y ahí, pues, claro, podemos teorizar, pero como siempre a posteriori, ¿no? Es decir, no podemos prever la fórmula de qué tiene una novela en abstracto para decir que va a funcionar, pero cuando realmente está funcionando, pues yo creo que todos podemos más o menos aproximarnos a la razón última, ¿no? Sí que puedo decir que al menos responde a un principio que nos gusta decir en Tusquets y que yo también quiero de vez en cuando repetir, que es aparentemente un perogrullo de un editor inglés, Alan Lane, que siempre decía que un buen libro es el mejor negocio. Es decir, que era algo reducido a lo más simple, tener un buen libro, y ahí cada uno puede poner lo que realmente entiende por un buen libro, a la larga acaba siendo el mejor negocio. Decía eso, el mejor. Y me gusta mucho esa definición porque en el fondo todos buscamos las mejores historias, todos buscamos los libros que a ser posible aspiren a ser memorables, todos buscamos ese tipo de novela, de ficción, incluso de no ficción o incluso de poesía, podríamos decir,
que de alguna manera nos gustaría que trascendiera nuestro presente, ¿no? Y bueno, en este caso, en vista de cómo han ido las cosas, pues con Patria nos está sucediendo, ¿no? Nos está sucediendo. Luego, si bajáramos a los aspectos concretos del libro, pues yo he oído a muchos lanzar sus teorías, ¿no? Es un libro que ha aparecido en el momento oportuno, porque no sé si ustedes saben, si lo han leído algunos de ustedes o si han oído hablar de él. Claro, es la historia de dos familias en el País Vasco desde los años 80 hasta prácticamente el 2011, que es cuando la banda terrorista ETA anuncia que deja las armas, ¿no? Que se acaba la lucha armada, según ellos, en el País Vasco, y por lo tanto se pone final a un periodo de terror que la novela cuenta a partir de 9 personajes muy intensamente relacionados entre ellos, porque son dos familias amigas que se conocen desde hace mucho tiempo, que han tenido infancias compartidas y que las madres sobre todo y también luego los padres han sido amigos inseparables durante un buen periodo de tiempo, y sin embargo el veneno digamos, del radicalismo político y del terrorismo ha envenenado de tal manera que, bueno, hay una víctima en una de las familias, que es el padre de uno de ellos, y hay un tipo que está metido en la banda terrorista y que de alguna manera ha participado en la comisión de ese asesinato. Esa historia tan sencilla está contada con tal maestría a lo largo de las 660 páginas que, bueno, como os decía antes, nadie lo podía prever el impacto en ventas, y entonces las teorías todas son un poco buscando una causa ajena al propio libro. Hay gente que, como les decía, pensaba que es una cuestión coyuntural, es un tema que tocaba ahora, puesto que ya ETA ya es un hecho, que ya no es la amenaza que suponía hace unos años. Otros llegaron a decir incluso que coincidió con la campaña electoral del País Vasco. Otros hablaron de que había casi una gran campaña orquestada desde Tusquets con el apoyo de algunas instituciones, o incluso que era un poco una visión y una versión oficial y políticamente correcta. Es decir, ha habido explicaciones para todos los gustos, ¿no? Pero a mí me gustaría quedarme con algunas muy sinceras que he recibido de colegas editores o de lectores absolutamente comunes, que no habían leído nunca nada de Aramburu, que no les interesaba el tema político y que no creían que el tema de ETA fuera a atraerles como para comprar novela. Esa opinión es sencillamente que el libro les ha removido las entrañas, que el libro les ha dejado absolutamente sin respiración, que la historia les ha dejado incluso con momentos de palpitaciones en que tenían que dejarla porque era una historia tremendamente conmovedora. Y eso me ha encantado, porque es una explicación también muy sencilla de cómo un escritor, con todas sus armas literarias disponibles, ha logrado directamente digamos, conmover, impactar en el lector. Y eso es lo que todos los editores estamos soñando encontrar, ¿no? Y quizás eso explique, luego podemos seguir, por qué el recorrido de la novela ha sido como el que ha sido. Gracias, Juan. Tenemos también, entre editores, tenemos un escritor, un autor, Marcos Chicot, es licenciado en Psicología Clínica, Psicología Laboral, Económicas, pero ya escritor, ganador de varios premios literarios, el premio Francisco Umbral, el del Rotary Club, y finalista del Planeta con su última novela, El asesinato de Sócrates. Es un autor de gran altura, como ustedes pueden ver, de 2 metros, hombre de gran capacidad, miembro de Mensa, de la Asociación de Superdotados, y alguien muy combativo a favor de la discapacidad. Está en su página web, ahí bien grande puesto, que dona el 10% de todos los beneficios a las fundaciones de ayuda a personas con discapacidad. Cuando le pregunté cómo se veía a Marcos en el año 2030, me dijo: Virgencita, que me quede como estoy, que en el abismo de posibilidades que suponen 13 años ya sería bastante. Pero puestos a pedir, me gustaría que la piratería hubiera desaparecido, que mis novelas se estuvieran traduciendo a todos los idiomas relevantes y sirvieran para revivir el pensamiento crítico en la población general, y que mi modo de vida me permitiera pasar más tiempo con mis hijos, aunque uno de ellos ya sería mayor de edad. Espero que ellos también siguieran queriendo pasar
más tiempo conmigo. Bueno, optimista y, ¿por qué no? Motivos tienes para serlo. Marcos, tu tiempo. Bueno, más que optimista, si te piden hacer la carta a los Reyes Magos, no vas a dejar de rellenarla con todo lo que te gustaría. Sí, efectivamente. Bueno, la primera respuesta que daría, una breve de la que podemos hablar más después, de por qué vende un libro que vende, en primer lugar es porque no se piratea, porque si se piratea no se vende. Bueno, me han pedido que ilustre un poco mi respuesta alrededor de un caso de una novela mía, que es El asesinato de Pitágoras, y la utilizaré como ejemplo para mencionar algunos factores de por qué evidentes, pero bueno, de por qué vendo una novela. Yo llevo 20 años escribiendo novelas, era como ha dicho Tony, economista, soy economista, psicólogo clínico, trabajaba en eso, y para mí la escritura era un hobby profesional. Pero cada vez me planteaba novelas más ambiciosas, me planteaba acceder a premios más importantes, y había empezado a ver una gran novela en mi cabeza que me daba cuenta que nunca podría escribir porque exigiría un esfuerzo que no me permitía compaginarlo con otras actividades. En el año 2009 nace mi primera hija y nace con síndrome de Down, y en ese momento tomo una decisión que es una locura, que es lo aparco todo, dejo la economía y la psicología, pienso que 2 años temporalmente para escribir la mejor novela que fuera capaz para intentar apuntalar con ella su futuro, lo cual, como bien sabemos en el mundo editorial, es una absoluta locura, ¿no? Bueno, pues intento dar vida, dar forma a esta gran novela que había en mi cabeza, que pensaba que podía ser una novela especial. Una novela especial va enlaza un poco con el boca a boca que estábamos comentando. No quería escribir otra novela, no tiene sentido dejarlo todo y ponerte a escribir 2 años que al final se convierten en 3, de quedarme sin ingresos familiares para escribir una novela. Pero yo tenía muy claro, si lo hago tiene que ser una novela especial. Y en mi caso, ¿qué significaba? Sabía que tenía que ser una novela extremadamente entretenida, es decir, una novela que apelara, pues que tuviera elementos de intriga para atrapar a la mente del lector, que tuviera elementos de acción, un hilo de romance, todo lo que quiere encontrar el lector, que no encuentre el momento de soltar la novela, como digo yo, atrapar su mente, su corazón y sus entrañas. Eso es un requisito número 1, porque eso es lo que tiene que tener toda novela que quiera ser una novela popular, llegar a un público amplio y mantenerlo con deseo, con necesidad incluso de seguir leyendo. Pero quería que tuviera una segunda dimensión, quería que fuera una novela histórica. Y como novela histórica no quería hacer una novela al uso, un decorado para entretener. Para mí lo histórico era tan importante como entretener. Quería que fuera una novela extremadamente rigurosa y una novela muy completa, que reflejara todos los aspectos relevantes de aquella época. Con lo cual una novela con la que se aprendiera y se tuviera la sensación de vivir ahí. Y quería que tuviera un tercer nivel, que es lo que a mí me daba la sensación de que podía hacer esta novela especial. El nivel de un filósofo, uno de los grandes maestros de la humanidad, en este caso Pitágoras, en lo intelectual y en lo moral, que vertebrara toda la novela y meter todos los elementos, no mostrarlo, no utilizarlo de herramienta, sino también como fin en sí mismo, todos los elementos de su doctrina política, científica, moral, recogida en la novela. Convencido de que a los lectores, además de entretenerse, que es un sine qua non, a los lectores les gusta aprender. Les gusta aprender siempre y cuando no les exijas un esfuerzo. Y ese era el reto que me marqué, con el convencimiento de que si lo lograba, que no lo sabía a priori, si lo lograba, aquella novela sería especial y aquella novela podría disparar el boca a boca. Lo único que puede hacer que una novela funcione muy bien. Da igual lo que hagamos, además del boca a boca. Si la novela no tiene el potencial de disparar el boca a boca, una novela no va a vender, o no va a vender mucho, o no va a vender por mucho tiempo. Pero al final conseguí que esta novela fuera lo que yo quería que fuera, después de estos 3 años. El asesinato de Pitágoras la presenta al Premio Planeta en el año 2012, quedó en 4ª posición, pero no la publican entonces, estamos en plena crisis, yo no era un autor conocido. ¿Qué hago con esta novela? Porque una novela puede tener todo el potencial del mundo, pero voy a mencionar un elemento de por qué vende una novela que vende. Un elemento de perogrullo, parece, pero no siempre lo es. Para que venda tiene que estar disponible. Si esta novela lo hubiera metido en un cajón porque no me la publicaban, daba igual lo buena o el potencial que pudiera tener de seducir a los lectores, que no hubiera vendido nada. Esto que es evidente podemos pensar en otros mercados también. Hablamos de mi siguiente novela, El asesinato de Sócrates, con la que quedé finalista en el último Premio Planeta. ¿Cuánto vendo en el mercado alemán? En España, no sé, rondará 100.000 lectores. No vendo eso en el mercado alemán. No vendo 10.000 lectores. No vendo ni uno, porque no está en el mercado alemán. Para mí el potencial no sé cuánto será, pero un lector seguro que soy capaz de captar. Pero no está. Ahí depende de lo que hagan los departamentos de edición de derechos internacionales, de las editoriales, los agentes literarios, que son los que tienen que tener la intuición, la capacidad de seducir al editor adecuado, además, en cada mercado para que tu novela esté. Porque si no está, no se vende. Eso está claro. Bueno, estaba la cuarta vía. Estamos hablando del año 2012, 2013, había aparecido la cuarta vía, que es Internet. Las otras 3 son los editores, los agentes literarios, los premios. Recurrí a la cuarta vía, recurrí a Internet, autopubliqué la novela, intentando hacerlo de la mejor manera posible. Elementos como portada, como título, como sinopsis, son imprescindibles, no me voy a extender más, pero son los que determinan también que una novela acabe llegando, acabe
atrapando la curiosidad del lector, y si no está esa curiosidad inicial, la novela no va a vender tampoco. Y bueno, conseguí, por lo que sea, llamar la atención de los lectores, la puse en abril de 2013, buscándola como vía alternativa para seducir a los suficientes lectores y que eso llamara la atención de una editorial. El 90% de los lectores están en papel, quería llegar al papel. No olvidemos que yo había dejado todo y mi familia dependía de que aquella novela funcionara. Yo sabía que el mercado digital no tenía el tamaño suficiente, pero sí llamaba ya la atención de las editoriales. La puse en abril de 2013, en mayo de 2013 era el no número 1. Yo no esperaba eso tampoco, pero fue la locura. Una locura que no soy capaz de definir, no tengo la receta, sino, entre otras cosas, intentaré aplicarla siempre a mis novelas y no soy capaz, ni a las novelas de los demás que siempre me dicen, oye, ¿por qué no haces con mi novela lo mismo que hiciste con la tuya? No tengo la fórmula, yo solo puedo decir lo que hice, lo que intenté. El caso es que puse la novela y los lectores empezaron a hablar de ella antes de que yo hiciera la campaña promocional, que en este caso consistía en intentar convencer a los blogs literarios de que se leyeran la novela y si les gustaba, hablaran de ella. Antes de hacer eso, la novela ya empezó a subir sola, los lectores empezaron a hablar de ella con los reclamos que yo tenía, portada, descripción, elementos que pones en la sinopsis, en la descripción, y la novela se convirtió en el número 1. Luego llegaron ya los blogs, empezaron a hablar muy bien de la novela y la novela acabó convirtiéndose en el ebook más vendido de ese año. Y hoy, 4 años después, ya es el ebook en lengua española más vendido de todos los tiempos. Por delante, 50 sombras de Grey. Como dije el otro día en la Facultad de Filosofía, que de un discurso, digo, eso es un milagro, no es un milagro, que un filósofo esté por delante de 50 sombras de Grey. No tengo la fórmula, pero tengo claro que al final, al cabo de unos meses, la novela llegó al papel y llegó la actividad promocional. Y eso fue sinérgico con todo lo que hice yo en el ebook. Es decir, he mencionado los 3 factores para que una novela, o 3 de los factores evidentes para que una novela venda. Lo primero, que la novela esté disponible. Lo segundo, el boca a boca. Y lo tercero, el impulso promocional. Pero el impulso promocional no consigue por sí mismo que una novela venda. Poniendo una metáfora, es como si tú empujas una bola. Cuanta más inversión y más adecuada sea esa inversión, esa promoción inicial, más fuerte empieza a rodar la bola. Pero el boca a boca, la capacidad de la novela por sí misma de seducir a los lectores, es lo que determina, digamos, la capacidad de deslizamiento de la superficie por la que va la novela. Y si tiene la capacidad de convertirse en un long seller, ese terreno va a estar incluso hacia abajo. A poco que lo empujes, la bola echa a rodar y ya no para. Pero si la novela no tiene esa capacidad de seducción, ni toda la promoción del mundo va a hacer que eso avance más allá de unos metros. Con el asesinato de Sócrates, Premio Planeta, me decían, ¡qué bien! Yo decía, los dedos siguen cruzados hasta que no hablen los lectores. Cuando ya hablan los lectores, cuando ya empezó aquello a funcionar, les gustaba y aquello vendía también, descrucé los dedos, pero no antes. Perfecto, clavado. Bueno, nuestra siguiente ponente es Esther Pujol. Ha tenido una larga carrera en Grup 62, editora de columna de las ediciones en catalán de Planeta y Destino, durante 4 años directora editorial de 62 y actualmente asesora editorial para diversas editoriales, para Penguin Random House, Ediciones B, Coma Negra, Sembra Llibres. Cuando le he preguntado cómo se veía en 2030, primero le he dicho, bueno, quizá es en una isla desierta, pero no, ella es urbanita, ella es de ciudad, y lo que me decía es que yo me veo leyendo, pero no tumbada a la Bartola, leyendo y trabajando, porque al final, ¿no?, para ti es un placer el trabajar en este medio. Buenas tardes, sí, para mí es un placer trabajar en esto, no veo mejor oficio que este, porque si no sabes escribir, lo siguiente yo creo que es editar, o sea que me veo también con un manuscrito y un lápiz, sí. Para hablar del tema que nos habéis citado, me he acordado de cuando empecé hace muchos años, no hace falta tampoco pensar cuántos años, pero hace muchos años un editor brillante que era mi jefe me dio muchos consejos y 2 de los cuales eran: nunca hagas una portada en color verde, porque se ve que el color verde es al mundo editorial lo mismo que el amarillo en el teatro. Nunca hagas esto, me lo dijo y me acuerdo porque me lo dijo gritando. Porque llegó un libro con una pastilla en verde. Y los títulos son muy importantes y estaría bien que se puedan retener, que sean cortos. Entonces llegó Larson con sus títulos largos y su éxito y desmintió esto. Creo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí que no hay fórmulas magistrales para hacer que un libro se venda más, ¿no? Pero sí yo tengo una certeza que diré al final para que no se duerman, ya que vienen de comer. Yo creo que hay muchas cosas prácticas, como hay muchos elementos que se nos escapan, hay muchas cosas prácticas que en el oficio de editor podemos hacer para intentar mejorar la llegada a los lectores de nuestros libros, ¿no? Recordar que es un oficio artesanal, que esto parece un perogrullo, pero está bien recordarlo. Tratar cada libro de manera individual, no trabajar con inercia, no repetir las fórmulas hasta la saciedad,
porque se pueden repetir. Cuando los templarios van bien, hacer 3 libros de templarios, pero no 15. Las campañas de marketing, recordar que ayudan mucho, pero que no lo hacen todo. Hacer una buena portada, saber si hay que destacar el autor, si hay que destacar el título. La contraportada es muy importante porque tiene que hacer apetecible el libro y no utilizar palabras gastadas como un libro que no te dejará indiferente, una historia trepidante y un libro que te conmoverá. Me lo han dicho tantas veces que ya estoy conmovida y me han dejado indiferente muchas veces. Creo que esto es muy importante, intentar hacerlo bien. Hacer cosas prosaicas bien hechas, el precio, poner el precio que toca, la fecha de publicación, la colección. Saber cómo se va a comunicar el libro. Si el libro se puede comunicar en una sola frase, seguramente llegará a más personas que si tenemos que dar una explicación muy larga. Buscar prescriptores que no sean los únicos habituales. Yo me acuerdo del caso de Jaume Cabré con Yo confeso, que vendió, bueno, ha sido uno de los grandes éxitos últimos en la literatura catalana, que Martin Schulz, el que fue presidente del Parlamento Europeo hasta hace unos meses, se enamoró de este libro y del anterior, Las voces del Pamano, lo dijo, y en Alemania ha vendido muchísimos libros, ¿no? Buscar prescriptores. Utilizar las redes sociales, que también lo hemos dicho muchas veces, pero que hoy son el boca a oreja que estábamos diciendo, que multiplican de manera exponencial y llegan a mucha gente, que las pueden utilizar los mismos autores, que se convierten en marcas y que ellos mismos lo dicen, ¿no? El efecto bola de nieve, que también se ha dicho antes, que, era, que se produce cuando un libro está en el top de las ventas y está en las listas, seguramente los libreros aguantan más tiempo en posiciones buenas de sus librerías, nosotros lo miramos, pensamos que algo debe tener si está allí y se va haciendo un efecto que va durando o apuntarse al caballo ganador. Voy acabando porque yo tendría rollo para 2 horas, pero la sola certeza que tengo de esto, que no sabemos nada de por qué un libro se vende, tengo una certeza que es que un libro se convierte en un éxito de ventas cuando se convierte en tema de conversación. Cuando en una sobremesa, cuando estamos con amigos, hablamos de un libro, igual que hablamos del último capítulo de la última temporada de Juego de Tronos o de House of Cards. Esto ha pasado con Patria, o ha pasado con Larson, o ha pasado con Grey, o con muchos libros. Los libros que nos hacen hablar de un tema determinado, pues yo creo que son los que tenemos necesidad de compartir, ¿no? Y esto, mira, me sobran 2 minutos. Fíjate, yo creo que es esto, básicamente. Nos vamos luego a reaprovechar en el debate. Gracias, Esther, por la concisión. Y finalmente está con nosotros Núria Tey, directora incorporada a Penguin Random House en el año 94, primero como responsable de implantar el libro de bolsillo en Plaza y Janés, después desarrollando las líneas de libros como de bolsillo y en estos momentos responsable de 7 sellos editoriales. No te aburres nada, ¿eh, Núria? Plaza y Janés, Grijalbo, Suma, Suma Internacional, Aguilar, Conecta y Rosa dels Vents. Esto significa que Núria se las ha visto en estos años con Ken Follett, Stephen King, John Grisham, Kate Morton, Julia Navarro, Falcones, Isabel Allende, en fin, gente que vende libros. Preguntándole por el futuro, por ese año 2030, Núria Tey dice: espero disfrutar de buena salud y de una etapa sin ataduras donde el tiempo de ocio tenga un peso importante. No me extraña con tanto trabajo ahora. Respecto a la lectura, ya se habrán creado un montón de dispositivos y yo siempre me apuntaré al más innovador. Núria, tu turno. Gracias, hola, buena tarde. Sí, me apuntaré al más innovador porque yo soy una persona que, por ejemplo, leo en el iPad, porque para mí es manejable, puedo viajar, puedo leer en cualquier momento en donde me apetezca, sin ir con el libro físico. Con lo cual, sí, habrá un dispositivo maravilloso dentro de 30 años y seguramente yo leeré en este dispositivo. Bueno, contesto a la pregunta del debate, el por qué vende un libro, ¿no? Tú has dicho que yo dirijo varios sellos editoriales, 7, a partir del lunes pasado 1 más, los libros ilustrados. A partir de la incorporación de Ediciones B, ahora hay otro sello del que me hago cargo, que era antes con el sello Grijalbo, pero de libro ilustrado. Pero bueno, esto es otra cosa porque vamos a hablar de los temas, de libros que venden y por qué.
Yo creo que hay una parte que ha salido, que es, si no hay una buena historia, es muy difícil que esto vaya por buen camino y tenga un buen fin. Una buena historia, un tema de interés, captar al lector y, bueno, y cuando eres editor y se produce lo que llamáis boca a boca, boca a oreja, esto ya es lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo creo que hay dos cosas. El crear el boca a oreja, que lo hablaba antes con Juan y con Marcos, que yo le decía, lo de Patria ha sido impecable, es un ejemplo impecable, y crear tendencia. O sea, crear tendencia, que tú digas, este libro ha creado tendencia y lo has conseguido porque tú has sido el primero, después vienen a rebufo el resto, ¿no? Esto también es interesante y es un tema que yo pienso que no podemos olvidar. Quiere decir que tú has sido el primero en descubrir que había gente interesada en esto, que había algo en el mercado que podía invitar a que esto generara un libro, etc. Yo, para poner ejemplos que nos has pedido un poco que ilustráramos, pondría un ejemplo como tendencia y como libro de mucha venta en su día, La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. Yo recuerdo que estábamos en una época que decíamos todos, uy, la novela histórica parece que está cayendo, parece que ahora es lo de antes. Catedral del Mar cumplía con unos requisitos, que primero era Barcelona, Santa María del Mar como tema central, que también era muy atractivo, y evidentemente una serie de historias y de tramas que hacían que el lector entrara en materia, que notara que se está informando sobre lo que pasaba en aquella época. Y el resultado de todo esto fue, pues realmente que fue un gran bestseller. El total son 2 millones de ejemplares vendidos, cosa un poco que no es muy habitual hablar de estas cifras, y que creó una tendencia. A rebufo de Catedral del Mar se escribieron un montón de novelas relacionadas con Barcelona. Después, estos son ciclos, o sea, yo llevo muchos años y los ciclos de género vienen, van, pasan, pocos se mantienen. Ahora de golpe y porrazo hablamos, ¿no?, thrillers. Ahora cuando vamos al mercado anglosajón, pues todo el mundo escribe thrillers, y los thrillers, que es La chica del tren, y esto que también ha generado una tendencia que ya existía, pero ha generado tendencia, como fue en su época, pues digamos, Dan Brown, un poco lo mismo, ¿no? Después, en otra línea de títulos, creamos una tendencia con el libro de Yo fui a GB. Hablo quizás de hace casi 7 u 8 años. Era un libro que los dos autores, Javier y Jorge, estaban implicados en la web, iban colgando pues temas que a todos nos parecían simpáticos, que nos conducían a temas nostálgicos. Y decías, ay, pues sí, es verdad, en aquella época pues yo llevaba estos zapatos, se llevaban estos calcetines, la música era esta. Y entonces de aquí nosotros generamos un libro, que esto evidentemente fue junto con ellos y nos llevó a un libro ilustrado, pero generó una tendencia, y entonces empezaron unos libros ilustrados en el que la nostalgia, la música, los comentarios, lo que se llevaba en aquella época, y esto superó el primer libro, la venta de los 100.000 ejemplares, y vinieron una serie de libros detrás que nada fue lo mismo que el Yo fui a GB, que todavía seguimos vendiendo, estamos en el número 3, ahora este año tendremos una agenda de Yo fui a GB, pero sigue habiendo esta inquietud que nadie había plasmado en formato libro en aquella época, con un tema pues que nos dimos cuenta que había una generación, que era la generación de los 40 del momento, en que curioseaban y les hacía gracia que alguien estuviera compartiendo con ellos aquellos recuerdos. Después yo he trabajado durante muchos años el tema de libros de psicología, de los libros de autoayuda, y también pensábamos que habíamos tocado techo, todos, bueno, la autoayuda ya está, ya tiene sus límites, aquí todo el mundo habla de lo mismo, y aparece una señora que se llama Marie Kondo y nos explica que si tenemos el armario ordenado, que la cabeza estará súper bien amueblada. Y dices, bueno, yo me pensaba que ya lo sabía todo de psicología y el Wayne Dyer y tus zonas erróneas y todas estas cosas, y resulta que no, que Marie Kondo nos abre un mundo, que todo el mundo empieza, bueno, pues yo sí, la verdad es que cuando tienes toda la casa ordenada, tu despacho ordenado, me siento mejor, y si todo está en su sitio y tiro esto que ya no lo miraré nunca más, pues me siento bien. Y entonces se crea una tendencia que es la magia del orden. Yo creo que hoy en día hablamos de Marie Kondo y hablamos de la magia del orden, y todo el mundo lo asocia a un tipo de libro de psicología que era impensable
de que el género diera tanto de sí y que habíamos tocado techo, y no es verdad, no habíamos tocado techo, apareció Maricondo. También tengo que decir que Maricondo venía muy arropada desde Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos el libro había empezado a vender muchísimo, ella también, una persona japonesa que iba muy relacionada con el orden, el tema de promoción, era muy fácil porque ella misma ya transmitía esta magia un poco un poco zen, ¿no? Y bueno, y pensábamos, no sabíamos si el fenómeno se replicaría en otros países, y realmente ha funcionado, se ha replicado. Y es curioso que en muchos casos, como el caso de Maricondo, yo diría que hay un libro de referencia. Maricondo está escribiendo más libros, hemos publicado más libros, pero al final hay un libro que es el libro madre, que es La magia del orden, que es el concepto, y después hay los subconceptos, pero el concepto es Maricondo. Uy, saco un par de temas más. Otra manera de promocionar un libro, por ejemplo, saco el tema de Albert Espinosa, que sabéis que es un autor que vende mucho. Sacamos un libro que era El mundo amarillo, una historia personal sobre el tema del cáncer. Se genera una serie de televisión que fue Púlseras Vermellas. Los actores son gente joven que son actores famosos. Hay una música que se empieza a escuchar por todas partes. El autor, cada final de capítulo, interactúa con todos los chicos que han estado siguiendo la serie y se genera este círculo que se retroalimenta todo y que genera unas ventas espectaculares, pero en el que vemos que todas las facetas funcionan. Y ya no tengo tiempo y quería hablar de un fenómeno que se llama Christian Grey y de los libros no libros, pero ya... Bueno, lo incorporamos al debate entre todos. Bueno, han salido bastantes asuntos. Yo quería un poco para centrar el asunto, que nos situáramos ahora mismo. ¿Cuál sería la tendencia? Es decir, vivimos el boom de la novela policíaca nórdica, bueno, antes habían venido los cátaros y templarios, después vino el chick lit, después vino las sombras de Grey, con esta especie como de porno soft. ¿Qué sería ahora? ¿La chica del tren? ¿Qué es lo que marca ahora la tendencia? ¿Qué creéis? A ver, tú, Nuria, que estás, digamos, en un grupo más, en fin, que está ahí en la batalla de listas de ventas. Yo creo que, o sea, sigue el tema del thriller, digamos, el rebufo un poco, sobre todo en Estados Unidos. En Francia se está creando un mercado que está funcionando muy bien, que son estas novelas un poco inspirational. Esto ha sido el premio de los libreros del año pasado, era una novela de este perfil. Están surgiendo muchas novelas, pero están en el mercado francés, pero empiezan a abarcar el mercado italiano. Entonces, tienes que estar siempre muy atento y ahora no te diría, tocamos muchas teclas, pero no sé, será, pero quiero decir, pero será una sorpresa seguramente, es que siempre son sorpresas, es que nada viene preparado. Bueno, pasa que hay casualidades que se van repitiendo. Por ejemplo, el caso de Tusquets, estaba esta mañana aquí Javier Cercas y hablando de Soldados de Salamina, que bueno, pues también fue una casualidad, ¿no? En el año 2001, pero bueno, ya van siendo unas cuantas casualidades, ¿no? Ahora Patria de Aramburu, ¿no? Bueno, a lo mejor no es tanta casualidad, ¿no? Es decir... Hay un tercer caso. Bueno, es que yo creo que los editores literarios nos cuesta más fabricar bestsellers, nos lo encontramos de alguna manera. Lo que sí que hacemos es quizás una tarea mucho más fuera de foco, que es preparar al autor. Es decir, yo sí que creo que, al menos en nuestro caso, me gustaría pensar que hay un acompañamiento de autor, un acompañamiento editorial del autor, para, de alguna manera, que él mismo también se vaya encontrando en pues, cuáles son sus temas en los que puede brillar más, y que de alguna manera la labor del editor es también de alguna manera acompañarlo y conducirlo hacia los asuntos donde puede encontrar esa obra definitiva. Y no puedo ocultar tampoco que animamos también, o suelo animar a los autores a que las novelas sean un poquito más trascendentes de lo que podría ser simplemente una mera diversión, ¿no? Que intenten dialogar o conectar con el tiempo, con las preocupaciones de los que, digamos, a los que está destinada esa obra, ¿no? Si eso tiene implicaciones más o menos políticas o más o menos de compromiso, pues yo creo que al final se puede lograr que la obra, como ha salido aquí hablando de ficción,
tenga las suficientes capas como para que haya un nivel de lectura fácil para un lector no muy exigente, pero que sea una facilidad en realidad engañosa, que en realidad la novela tenga más capas de lectura, que la novela tenga mucha más densidad y que a la vez esté movilizando interpretaciones y sentidos que trasciendan, insisto, lo que es la mera trama, ¿no? Y eso ocurrió con Soldados de Salamina, que fue una sorpresa y se convirtió luego en una, como dice muy bien Nuria, en un libro que abrió tendencia. Yo creo que puso otra vez la guerra civil como un tema interesante, donde había muchos lectores queriendo saber de eso, y todavía estamos con ese tema. Ahora ha sucedido con Patria, pero eso también me ha sucedido, pues, quizá, bueno, también con Almudena Grandes, es decir, cuando Almudena, digamos, hace su obra más ambiciosa, que es El corazón helado, pues también nos encontramos con que era una novela de 1100 páginas, que pensábamos que iba a ser excesiva. Bueno, esa novela se sigue vendiendo todavía como un gran long seller, ¿no? Porque también estaba tocando algo que, digamos, los lectores sabían que era, de alguna manera, la cuestión del momento, ¿no? En ese caso, la memoria histórica, una reconciliación entre las dos Españas, etc., ¿no? Es esa ambición que yo creo que simplemente poner al autor, que es nuestra labor como editores, ¿no? Poner al autor un poco en un grado mayor de exigencia, eso siempre acaba dando frutos, yo creo que interesantes, ¿no? Es decir, es la labor esta artesanal que tenemos los editores, siempre, por supuesto, fuera del foco, es intentar animar al autor a que su novela tenga mucha más complejidad de lo que aparentemente pueda parecer, ¿no? Para que de esa manera se ramifiquen los efectos y para que ese mecanismo de promover no solamente en un tipo de lector, sino también entre la crítica, entre algunos prescriptores, entre los columnistas de los periódicos que de pronto ven que ese libro es relevante por muchas cosas, acaba generando el boca a oreja con el que soñamos. Pero Juan es editor de la vieja escuela que les pide más complejidad en vez de decir, oye, quítame 100 páginas. A ver, por ejemplo. Sí. Oye, Marcos, tú has hablado de ser un autor que de alguna forma dices, oye, yo voy a por esto, voy a ser escritor, una novela que funcione, pero bueno, tú te has consolidado como autor de novela histórica. Si ahora de repente resulta que lo que se lleva es la novela inspiracional, ¿tú te pasarías a la novela inspiracional para buscar más lectores o no? ¿O te quedas en tu nicho? No, un editor puede buscar libros, puede buscar escritores, pero un escritor no, en principio se siente más cómodo con unos temas y en principio le apasionan más unos temas. Y siempre digo lo mismo, lo que tú sientas cuando escribes es lo que va a sentir el lector cuando lo lea. Entonces yo escribo con pasión de determinados temas que realmente llevo toda la vida dedicado a ellos. Eso es lo que puedo transmitir. No podría transmitir lo mismo, me dices, no, ahora escribe del siglo XIII en Japón, la relación... Es que eso no me llena, no podría hacerlo. Afortunadamente tengo suficientes temas para escribir. Otra cosa es que los lectores decían que les gustan esos temas. Yo hice una elección arriesgada, ya lo he dicho, decir, mira, voy a intentar, aparte del hecho de dejarlo todo para que no me suba a escribir, pero la elección de una novela en la que te voy a hablar de un filósofo no era desde luego seguir una tendencia, es decir, no, el eje central de esta novela es todo lo que vas a aprender, es decir, lo importante, como digo, el sine qua non de entretenerte, pero vas a aprender. Tenía muy claro algunas claves, por supuesto, yo no podía exigir eso, ningún esfuerzo al lector, yo no podía meter explicaciones, yo no podía poner largas descripciones. Todo lo que hubiera en la novela tenía que tener un porqué, tenía que haberse convertido en elementos de trama, entonces toda la doctrina del filósofo y todo lo que ocurre y todo lo que vas aprendiendo, que se aprende mucho, tiene un porqué, es decir, forma parte de la historia de entretenimiento, también de la historia de personajes, y al lector le gusta acompañar a los personajes y vivir a través de ellos. Si además aprendes sin esfuerzo, pues mejor, es decir, estás convirtiendo el a pesar de en un gracias a. Esa es la clave. Y eso es lo que yo voy a seguir haciendo, porque a mí me gratifica entretener, pero me gratifica más aprender. Por eso cuando me has preguntado el año 2030, digo, a mí me encantaría, lo he dicho un poco en broma, ¿no? Pero me encantaría contribuir al mantenimiento o a la resucitación del pensamiento crítico en la sociedad, de que la gente sea un poco más capaz de combatir eslóganes y dogmas, que es un poco lo que se hace hoy en día. El otro día estuve en la Facultad de Filosofía y lo que decía es, sois más importantes que nunca, porque se intenta incluso erradicar la filosofía de las sociedades, es decir, erradicar la capacidad de tener las propias ideas, ¿no? en vez de simplemente asimilar lo que nos dicen. Y yo creo, humildemente, que pongo mi granito de arena en que la lucha que por un lado se hace a combatir esto, a que la gente pues, prácticamente nos convirtamos en unidades de producción y consumo, pues pongo mi granito de arena para que esto no sea así. Es decir, yo no me siento solo escritor de novelas de entretenimiento, creo que estoy haciendo un poco algo más. Voltaire hablaba de la función social de la literatura y yo creo plenamente
plenamente en ella. Incluso una función que estoy haciendo y a mí me parece imprescindible y no dejaría de hacerlo, por ejemplo, yo al final siempre pongo una carta a mis lectores donde dejo clara cuál es la frontera entre realidad y ficción, porque ya que me importa tanto estar enseñando con la novela, ya que el rigor es absoluto, quiero que el lector lo sepa y que sepa cuál es el libro de ficción, que lo hay, pero todos los elementos históricos de dónde proceden y que realmente está aprendiendo. Pero también meto esa nota personal donde hablo del tema del síndrome de Down, donde pido que accedan a los artículos, a los elementos que tengo, la información sobre el síndrome de Down, porque eso es lo que ayuda a disolver el prejuicio, que es el mayor obstáculo que tienen ellos para integrarse en la sociedad. Esa es una función, una misión que estoy logrando gracias a los libros. ¿Dejaría de hacerlo para seguir una tendencia que no pudiera incluir la carta personal a los lectores? No, jamás lo haría. Es decir, a mí me aporta personalmente y me aporta familiarmente y me aporta a muchos niveles el escribir un tipo de novelas y hacerlo de una determinada forma. Y lo seguiría haciendo. A mí cuando un lector dice, me ha gustado tu novela, me ha entretenido, bien, me alegro, pero me satisface mucho más cuando dice, oye, cuánto he disfrutado por lo que he aprendido con tu novela. Y afortunadamente mi objetivo era lograr novelas populares en las que ocurriera eso, convencido de que podía ocurrir. Y como digo, la semana pasada estuve en la Facultad de Filosofía, donde me dieron este pintamonito de la facultad, dando un discurso a los que se licenciaban en ese año, porque el rector estaba enamorado de la novela y quería que hablara del tema. Pero una semana antes estuve en la finca con un amigo y la guardesa de la finca le decía cuánto había disfrutado también con esta nueva novela de filósofos y tal, porque había aprendido de una forma que ella en el colegio no había aprendido, siempre le parecía un rollo y aprende de una forma sencilla con esta novela. Bueno, pues este es mi objetivo y este objetivo jamás lo voy a dejar porque me digan, no, ahora escribe novelas, pues eso, como soy psicólogo, pues dedícate a escribir novelas ahora de psicología, de no sé qué. Porque estoy convencido que entonces yo sufriría o no disfrutaría con ello y eso se transmitiría al lector. Sería para mí una tortura estar fingiendo que estoy disfrutando para intentar engañar al lector. Hoy en día estoy siendo muy sincero con el lector. El otro sería un esfuerzo adicional y un fingimiento con el que no estaría a gusto. Bueno, más cosas. Esther, tú has estado en un gran grupo y como ya no estás, puedes un poco largar también. Es que había un tema que me va por la cabeza, que es un poco el del estrés de los editores, ¿no? Por ejemplo, ahora Juan Cerezo ha tenido un gran éxito con Patria. Claro, ahora los jefes de arriba se van a pensar que hay un Patria cada 15 días, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, yo recuerdo cuando se publicó el Código Da Vinci de Dan Brown, que pasó por Planeta y por Random House, que dijeron, bueno, esto en España no va a interesar, esto María Magdalena, y esto no interesa, y lo publicó Umbriel, y se hincharon a ganar dinero, pero creo que hubo bastantes gritos en las dos grandes casas porque habían dejado pasar el Código Da Vinci. No lo sé, hay mucho estrés, hay mucha competitividad, quiero decir, porque, a ver, hacemos grandes discursos sobre el valor del libro, de la lectura, la artesanía, pero después, claro, es una industria y hay que ganar dinero. Sí, claro, es una industria, hay que ganar dinero, por supuesto. Pero, y hay una presión porque tienes que cumplir un presupuesto, porque hay unos puestos de trabajo que dependen de que esto pase, de la facturación, pero como no se pueden fabricar y es un negocio que es una industria y que está muy bien organizada, pero que depende de algo fantástico que es el riesgo de lo que va a pasar, ¿no? En catalán decimos qui no arrisca no pisca, ¿no? Si no te arriesgas, a lo mejor no ganas, pero ojalá Juan el año que viene pueda reproducir y tenga un Patria, pero esto es muy difícil que pase. Y yo creo que también las estructuras de los grandes grupos saben que esto no puede pasar, aunque oye, siempre, sí, esto está, ¿no? El de intentar, si has conseguido un nivel de ventas y de facturación y de cuota de mercado, intentar mantenerla, pero como se sabe que es imposible, no es una fórmula, vamos a hacer 2 más 2 serán 4, saldremos, lo pondremos en la librería, lo va a comprar todo el mundo, pues se sabe que es temporal y que puede pasar o no, pero a los editores nos gusta vender mucho, nos gusta mucho vender, nos gusta mucho leer, pero nos gusta vender mucho porque si nos gustan nuestros libros, nos entusiasmamos, lo que queremos es que lleguen al máximo número posible de lectores y en nuestro ser, en nuestro ADN está buscar cada año libros que se vendan mucho, pero ojalá tengas otro Patria el año que viene, pero Patria se seguirá vendiendo el año que viene. Es un wishful thinking también, pero y para tranquilizar un poco. Pero sí que es verdad que cuando tienes esto de decir, hombre, no sé quién no vio Dan Brown, hombre, es un poco también culpar, es muy fácil decir yo no lo vi, pasó por esta casa y no lo viste. Bueno, sí, y todas las cosas que he visto. No, tienes razón. Hombre, Yo tengo que decir, por ejemplo,
Yo trabajaba en la revista Que Leer en aquella época, cuando llegó el avance de novedades de Random de 50 sombras de Grey. En la redacción alguien me dijo, oye, llega este libro que dicen que es una apuesta, y yo miré y dije, esto no se va a vender nada, porque aquí esto en España está muy curado de espantos, entonces este Shadow Light, esto nada, esto dale un cuarto de página, dale 10 líneas de reseña y va que chuta. Pues como pitoniso también. Me hubieran despedido rápidamente de Penguin Random. En fin, es muy difícil realmente acertar, es prácticamente imposible. Lo decía con Marcos el tema de, hombre, sí que es verdad que hay ciertas cosas, por ejemplo, que alguna vez Sergio lo ha comentado mucho, el sistema Ken Follett, por ejemplo, de los 2 relojes, ¿no? Ken Follett, que bueno, que es un poco la Catedral del Mar, no deja de ser tampoco también un poco los Pilares de la Tierra, un poco es esa línea, bueno, trabajar con el reloj, digamos, de los grandes acontecimientos históricos que van sucediendo y que le dan a todo una pátina, digamos, de profundidad y potencia narrativa, y luego el reloj pequeñito de lo cotidiano, en fin, de los amores, desamores, etcétera, etcétera, que un poco son los que atrapan de forma emocional. Entonces, trabajando con esos 2 relojes, Ken Follett consigue siempre unas novelas bastante eficaces y es bastante regular, ¿no?, dentro de los altibajos de las modas, pero bueno, es un autor de bestseller que se mantiene de una forma bastante regular, ¿no? Sí. Yo quiero rematar el tema Grey con 3.700.000 ejemplares vendidos. Sí, ahí no acertamos. Hombre, es que es difícil verlo, ¿no? Quiero decir, ¿quién iba a imaginar que Marie Kondo, una señora diciendo cómo ordenar el armario, se hinchara de vender millones de libros, ¿no? Quiero decir, no, claro, es que es verdad, decía Esther. Mi madre me lo decía, pero no vendió. Ordenar armario. Realmente. Pero era una suma de cosas, era psicología, ser japonesa también es un tema que ayuda. Se ha hablado aquí de la importancia del boca a boca. Muchas veces, en fin, es un tópico que el marketing lo puede todo, ¿no? Y muchas veces, bueno, este libro se vende por el marketing, ¿no? Porque han invertido mucho y tal, ¿no? Pero quizá no es tanto así, ¿no? Porque, bueno, hay casos que lo siguen desmintiendo y libros con mucho marketing que se quedan en poca cosa y otros, en cambio, que sí que lo consiguen. No lo sé, yo tengo la impresión, no sé, de corregirme si me equivoco, que el marketing a veces va un poco por detrás, es decir, ¿no? Pasó con La sombra del viento, es decir, La sombra del viento es un libro que salió y cuando empezó a vender 3, 4, 5.000 ejemplares, entonces se puso toda la maquinaria en marcha y ya aquello se disparó, pero los 4 o 5.000 primeros ejemplares los vendió por sí solo, porque nadie le hizo mucho caso a Ruiz Zafón de primeras en cuanto salió, un señor desconocido, ¿qué tal? Y luego el marketing sí, cuando vio que aquello empezaba a respirar, entonces ya puso toda la artillería y aquello ya chutó. No lo sé si es así. Yo creo que el marketing solo no puede hacer que un libro sea superventas, porque lo que decía Nuria al principio, sí, tienes que tener una buena historia. Podemos decir, defina buena historia, ¿no? Y podemos decir si Grey lo es, cómo es Ken Follett, etc. Pero si tienes algo un gancho, algo que atrape, esto sí, si va unido a una campaña de marketing puede ayudar mucho, pero si quieres vender algo que no tiene una consistencia es muy difícil. Pero el marketing sí tiene 2 cosas absolutamente imprescindibles, que es masa crítica y el poder está en los listados de venta. Es decir, masa crítica del boca a boca, porque necesitas un boca a boca, en Internet necesitas un boca a boca para mantenerte en los puestos, en papel necesitas un boca a boca para mantenerte en las librerías, y no llega la desgracia que el libro se mantiene media 2-3 meses, ¿no? Entonces, una novela incluso que ya esté ahí necesita, antes de desaparecer, recibir un impulso inicial. Si no tiene esa capacidad de seducción, va a desaparecer, es decir, o se va a parar muy rápido independientemente del impulso que le des. Pero normalmente, si no recibes impulso inicial, no tiene esa masa inicial de lectores que empiezan a hablar de ella, que se tiene que difundir, o no se produce el efecto bola de nieve porque no llega a los rankings. Si llega a los rankings por el impulso inicial del marketing, se genera la bola de nieve. Aún así, la bola de nieve se encuentra con una cuesta arriba si la novela no tiene capacidad de seducción. Y yo haría distinción en una cosa que creo que tiene un matiz importante que a veces no se ve. No es lo mismo que la novela tenga capacidad de seducción o que es una novela que le gusta a los lectores, no es exactamente lo mismo con que la novela genere boca a boca. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, como escritor, por ejemplo, tienes que tener muy en cuenta lo importante que es el final de la novela. La novela puede ser muy buena, pero como no deje el mismo regusto que ha dejado a lo largo de toda la novela ha disfrutado, incluso en el recuerdo, a largo plazo le puede gustar al lector. Dice, sí, esa novela estaba bien. Pero en ese momento tiene que generar, en el momento que cierra la novela, tiene que generar el impulso. Además, en ese momento, porque según pasan los días, decae la probabilidad de que hable de ella. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Yo no quiero obviar
el fenómeno Grey. Porque, claro, digo, 3.700.000 ejemplares vendidos. Esto sucedió, bueno, y aquí está una persona que llevamos de la mano, que es Pachi Vasco, director comercial. Eso sucedió en el año 2012, que era un año para todos nosotros, no duro, lo siguiente, durísimo, en todas las editoriales, en todo el mercado fue la caída del 40%, si no recuerdo mal. Y aparecen los 3 títulos de Grey, que además se empezó a crear la bola muy rápido porque el libro se había publicado en versión digital, estaba publicado por una editorial muy pequeña americana, se generó el boca a oreja muy rápido, se explica una historia que yo nunca sé la verdad del todo, que si las mamás americanas empezaron a hablar de este libro y se lo compraban en digital, etc. Se creó el fenómeno muy rápido y entonces esto sí que se tenía que aprovechar en un año muy duro, o sea, ya no podías decir, lo vamos a publicar en el 2013. O sea, teníamos que solucionar un agujero de presupuesto muy importante en el año 2012. Por suerte se publicaban los 3 libros seguidos, 1, 2, 3, y te lo jugabas todo a una carta. Es decir, bueno, si esto pues no funciona, no funciona, y si funciona será la bomba. Y funcionó en todo el mundo. O sea, posteriormente, además, era un libro que pocas veces ocurre. Se había publicado en todas las editoriales del grupo Bertelsmann, con lo cual, al cabo de 2 años, hicimos un encuentro en Berlín y allí cada editor presentó sus cifras, lo que había representado para el grupo las ventas de Grey, y fue realmente espectacular. Y creó tendencia. Y lo que decía Esther, o sea, yo me acuerdo que tenía un miedo horrible y estaba un día en la calle y detrás mío estaban hablando de un fenómeno que se llamaba 50 sombras, y dije, ya lo tenemos. Y justo acabábamos de salir. Y evidentemente tenían razón los que marcaron las pautas, que se tenía que publicar los 3 libros seguidos, que acababas el 1 y te enganchabas al 2 y te enganchabas al 3. Quiero decir que realmente fue un fenómeno que no sé si se va a volver a repetir, una trilogía de esta envergadura, de un tema básico, porque yo siempre digo que el tema literatura erótica pues, ha existido siempre también. Lo que pasa es que esto fue un fenómeno de masas. Y si de estos 3.700.000 lectores hemos captado de gente que no leía, porque todo el mundo, el comentario era así como muy frívolo, no, es que esto se lo compra gente que no lee nunca. Había de todo, porque yo conozco gente que leía novelas y que lee buenas novelas y que aquel verano se compraba 50 sombras porque les divertía leer esto y porque necesitaban explayarse, ¿no? Entonces, si esto generó 100.000, 200.000 lectores más, bienvenidos sean. Sí, ¿no? Que son consumidores de novela erótica, bienvenidos sean, pero muchos de ellos también han entrado en otros géneros y otras cosas. Por eso yo quiero alzar un poco también el fenómeno Grey, que algo aportó. No, 3.300.000 alegrías, sí. Es amplio sentido. Juan, si no me equivoco, el fenómeno de Patria tardó unas semanas o meses en dispararse, ¿no? Yo recuerdo al principio, cuando recién salida la novela, que nosotros vimos, mira, un libro de Aramburu, que siempre nos interesamos, pero bueno, tampoco no pensamos tampoco que iba a ir más allá. Me acuerdo que lo entrevistábamos en Madrid, pero en ese momento yo creo que ha tardado como unas semanas. O sea, no fue un pepinazo inmediato, ¿no? Tampoco queríamos que fuera un pepinazo porque veíamos que era un libro de largo recorrido, ¿no? Hicimos unas pruebas, creo que fue determinante, hicimos unas pruebas encuadernadas que enviamos a muchos periodistas, a muchos críticos en agosto, justamente por estas fechas, o sea, a mitad de julio del año pasado. Creo que hicimos unas 150 copias con las pruebas encuadernadas, con cartón y una breve presentación. Y se lo enviamos a unos cuantos críticos y a bastantes periodistas y a gente que creíamos que le podía interesar el tema, ¿no? Sabíamos que aquello nos iba a dar el primer termómetro de cómo iba a servir como sismógrafo, mejor dicho, de cómo se recibía la novela. Y nos encontramos que en septiembre, que eso es maravilloso, encontrarte con que ya te llegan los primeros comentarios, incluso de los periodistas que iban a hacerle la entrevista, ¿no? De que la novela realmente no se podía soltar, de que era una novela tremendamente, bueno, iba a ser muy impactante. Hicimos la comida de libreros de rigor, justo a la vuelta, ya con el libro recién publicado, y también entre los libreros, los que habían sentido la curiosidad de leerla, porque todo el mundo tiene muchas lecturas en verano, ¿no? Había algunos que la habían leído, habían devorado esas pruebas, y enseguida ya notábamos que estaban muy impresionados por el libro.
Estaba nada menos que también el jefe de compras del Corte Inglés, que lo había puesto en su Twitter y nos confirmó que le había encantado. Entonces teníamos como un rango ya hacia mitad de septiembre muy interesante. Además, la primera presentación que fue en Madrid con Iñaki Gabilondo, le costó muchísimo decirnos que lo presentaba porque tenía una agenda muy llena y no sabíamos si el libro lo había leído o no, hasta que finalmente nos llamó con poco margen diciéndonos que sí, que lo quería presentar y que el libro él juzgaba que iba a ser importante. Entonces íbamos reuniendo los primeros inputs y eran inputs de gente tan diversa que nos hacían un poco confiar en que aquello iba a ser un pequeño terremoto que acabaría saliendo a superficie, ¿no? Era como el primer epicentro de algo que acabaría saliendo en superficie. Y luego, bueno, tengo que reconocer que sí, que las reseñas, hacía tiempo que yo no leía, para gusto de todos, reseñas tan absolutamente elogiosas. O sea, hablar de una novela con la que la ponían a la altura de Tolstoy, pues claro, ya te quedabas un poco como, bueno, el propio Fernando, para la comida de libreros, le íbamos enviando todos los inputs que recibíamos y él estaba con ganas de meterse debajo de la cama. Y dice, es que no puedo ir, es que ¿cómo pueden decir eso de mi novela? Si yo, vamos, sabía que había hecho la obra que quería escribir, pero esto me pone en una situación incómoda porque no calibro que puedo haber escrito, ¿no? Y eso sí que significó que al cabo de 2 o 3 meses el libro ya empezáramos a reimprimir y recibiéramos en la feria, antes incluso de la feria de Frankfurt, ofertas de editores extranjeros, que es también otra buenísima señal que nos ocurrió también con Soldados de Salamina, que hubo las ofertas print, ¿no? Estas que te hacen con una cantidad importante para que retires el libro del mercado, ¿no? Y digas, bueno, si en Francia hay una oferta tan importante, cuando el libro prácticamente acaba de salir en librerías, es que ahí ha habido un informe de un lector también entusiasta, ¿no? Pasó en Italia, pasó en Francia, pasó en Suecia, pasó en una serie de países que nos animaron a que el fenómeno no era ni local, ni coyuntural, ni político, ni meramente, ¿no?, una cosa que respondía a un momento y que podía pasar de moda al cabo de un mes, ¿no? Y ahí empezamos a reeditar. Y eso fue hasta que la cosa fue un semestre con grandes apuestas, con grandes lanzamientos que también tuvieron un buenísimo papel. Y yo creo que quedó un poco en cuarta posición hasta que en Navidad ahí ya despuntó y a la vuelta de Navidad pues se convirtió luego en el libro de Sant Jordi, el libro de la Feria de Madrid, que es lo mejor que nos puede pasar, cuando el libro ya camina solo, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Buena noticia, ¿no? Además, en todos los sentidos, efectivamente, ¿no? Que realmente ahí fuera hay vida, ¿no? Incluso inteligente, ¿no? O sea, que nos tenemos que congratular. Nos quedan 2 minutos. Vamos a hacer una ronda muy rápida. Hemos dicho, bueno, pues algunas cosas, sobre las tendencias, sobre cosas que pueden, aunque siempre es factor de azar, que ayudan a vender un libro. Pero ¿qué es lo que realmente hunde la venta de un libro? Cosas que te llega un manuscrito y dices, no, esto por aquí no, esto nada, esto es imposible. No sé, a ver, Esther, Nuria. Bueno, pues igual que hay trazos a favor del libro, pues que esté a favor de tendencia, pues los personajes, el ritmo, etcétera, que es aquello que realmente lastra a un libro como una piedra y lo hunde en el pozo, es decir, un libro que tú no publicarías. Cuando no te emociona, cuando no te dice nada, cuando está mal escrito, cuando hay muchos que no publicaríamos, que no aportan nada nuevo, que no hay una mirada personal de un autor, una voz propia. Sí, yo creo que... ¿Un defecto estructural? No lo sé. No se me ocurre, por ejemplo, política, por ejemplo, o durante mucho tiempo pues, los libros, digamos, de tesis parece que han caído en desgracia, ¿no? Que ahora no se vende el libro de tesis. No sé si hay algún tipo de géneros malditos o cosas que estén un poco proscritas o que no sé. Vosotros, por ejemplo, Juan, por sistema, ¿hay algún tipo de libro? Yo creo que cuando no se sostiene, ¿no? Cuando no se sostiene lo ves clarísimo. Y si luego también si es un libro demasiado derivativo, ¿no? Si es un libro que imita descaradamente una tendencia de moda, dices, bueno, no, porque siempre se va a preferir el original, ¿no?, a la copia. Pero yo creo que a veces, hemos hecho a veces ejercicios, incluso en el máster de la edición, de leer las primeras 20 páginas, las 10 primeras páginas de un manuscrito. A poco que pongas la lupa y seas crítico, yo creo que hay historias que enseguida
por cómo se adjetiva, por cómo se estructura, o simplemente por cómo se presentan repitiendo tópicos, aquello es que se hunde, ¿no? Influye la lectura, que haya una complicidad, que se establezca la complicidad entre autor-lector. Esto es importantísimo para mí. Pues vamos a tener que dejar aquí porque el reloj... Ah, perdón, sí, Marcos. Sí, solo un comentario, Sí. como ya que algunos periodistas, aprovecho para hacer un llamamiento a todos los periodistas de que introduzcan una pregunta en todas sus entrevistas, y es, ¿qué está usted leyendo en este momento o qué libro recomendaría? Hemos hablado del boca a boca, pero el boca a boca, los prescriptores, no ya del amigo, sino de alguien que tiene una influencia, una relevancia, incluso simplemente un interés social, tiene mucha influencia. Es la gente que llega a mucha gente. Y si se pusiera de moda el hacer esta pregunta, la gente ya, los entrevistados, se la irían preparando, ya estarían preparados, y además es de estas modas que se difunden, ¿no? Sería fácil que se pusiera de moda, como digo, pues hacer esta pregunta, y una tontería como esta puede conseguir cientos de miles de lectores, como bien decíamos, lectores que de otra forma igual no tendríamos. Es decir, esto no es una tarta que se reparte en el número de libros, es que la tarta varía mucho, a veces crece, a veces disminuye, en función del interés que tengan las novelas que están en ese momento en el mercado. Y el interés viene en parte por la prescripción, por la gente que hable de las novelas. Y públicamente se habla muy poco de él. Pues me parece una buena idea. Venga, vamos a hacerlo en un minuto. Va, recomendar cada uno un libro. Venga. Oye, se predica con el ejemplo, ¿no? Venga, Marcos, venga, recomiéndanos en 20 segundos Bueno, un libro. Me viene a la cabeza el que me estoy leyendo ahora, que es Middlesex, de Jeffrey Eugenides, que fue Pulitzer, no sé, en el 2002 o 2003, y que, bueno, me está encantando. O sea, que ahí lo tenéis, Middlesex, una recomendación que hago. Creo que es en anagrama, está publicado, me parece. Juan, venga, a ver, yo puede qué sé. ser vuestro, no pasa nada si es de vuestra editorial, ¿eh? Hombre, si es mío, recomiendo Los 5 y yo, de Antonio Orejudo. Es justamente una novela muy inteligente, muy divertida, y que se lee absolutamente casi sin ningún esfuerzo, y luego te obliga a ir para atrás porque es muy compleja y te ha tocado temas que no sospechabas. Y entre tanto te has reído. Orejudo, Los 5 y yo. muy grande. Un abril prodigiós de Elizabeth von Arnim, una autora inglesa, estoy disfrutando mucho. ¿Quién lo edita? Viena, el Cercle de Viena, está muy bien. Bueno, yo recomiendo Patria porque lo he empezado ahora y realmente es... Perfecto, Aramburu, bueno, pues... Voy a mencionar un autor patrio, voy a mencionar a Eva García Sáenz de Urturi, que es el último libro que me haya leído de autor español con el cual he disfrutado mucho. He empezado con La Ciudad Blanca, no he leído todavía el siguiente. Bueno, pues acabamos casi con Patria como empezamos, con buenas noticias para el sector editorial español. Lo vamos a dejar aquí. Sigue, como dice Nuria, hay que fluir, fluimos. La siguiente mesa redonda que presentará Antonio Ramírez de la Librería Central será, bueno, un encuentro entre libreros europeos, y esto será aquí mismo dentro de 5 o 7 minutos. Gracias y hasta ahora.